Factorización. ¿Qué es la factorización? En las matemáticas, la factorización es una técnica que consiste en la descomposición en factores de expresiones algebraicas en formas de producto. Existen varios tipos de factorización para diferentes tipos de expresiones algebraicas. Comencemos con la factorización por término común. Diremos que una factorización por término común es aquella en la cual podemos representar una suma de términos como un producto, donde uno de los factores contiene a los elementos que cada sumando tienen en común. Esta expresión algebraica se puede factorizar por el método de término común. ¿Y cómo se saca el término común? Se saca obteniendo el máximo común divisor del 16 y del 24. El resultado es 8. Posterior a ello se le agrega la literal con el exponente menor de ambos términos, siendo x al cubo y a cuadrada. Seguido de eso, se dividen los dos primeros términos sobre el factor común o término común, y así es como se obtiene el 2 menos 3x. Y así se resuelve una factorización por término común. Para poder comprobar la factorización por término común, se aplica propiedad distributiva. Sigamos con la diferencia de cuadrados. La diferencia de dos cuadrados es un número al cuadrado restado de otro número al cuadrado. Cada diferencia de cuadrados se puede factorizar de acuerdo con la identidad de a cuadrada menos b al cuadrado. Como podemos observar en el ejemplo, ambos valores tienen raíz cuadrada exacta. Por un lado tenemos al 4x cuadrada, teniendo como raíz cuadrada 2x, y por el otro tenemos al 81x al cuadrado, teniendo como raíz 9x. Para poder efectuar bien la operación, se tienen que conjugar ambos términos. ¿Qué quiere decir? Que se van a escribir del mismo modo, 2x, 9x, pero solo cambia el signo, y quedaría de este modo, 2x más 9x por 2x menos 9x. También para comprobarlo se ocupa la propiedad distributiva, que no es más que multiplicar un término por los otros dos términos y multiplicar el segundo término por los otros dos términos, dando como resultado la expresión inicial. Sigamos con la diferencia de cubos. La diferencia de dos cubos perfectos se descompone en dos factores. El primero es la diferencia de sus raíces cúbicas y el segundo se compone del cuadrado de la primera raíz más el producto de ambas raíces, siendo este el resultado de una multiplicación, más el cuadrado de la segunda raíz, quedando así la expresión a al cubo menos b al cubo es igual a menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. En el siguiente ejemplo se muestra que ambos términos tienen raíz cúbica perfecta o exacta, siendo así el 64z27 su raíz cúbica 4z9 y el 125y9 5y3. Ahora, esos términos se van a tener que multiplicar entre sí. El 4z9 menos 5y3 por 4z9 al cuadrado más 4z9 por 5y3 más 5y3 al cuadrado, dando así como resultado 4z9 menos 5y3 por 16z18 más 20z9y3 más 25y6, y así obteniendo el resultado de la diferencia de cubos. Factorización por agrupación. El proceso es simple. Consiste en formar grupos o agrupar términos en cantidades iguales, de 2 en 2 o de 3 en 3, para luego factorizar cada grupo por factor común, en donde el paréntesis debe quedar repartido en cada grupo. Vamos al siguiente ejemplo. X al cubo más x al cuadrado más x más 1. Se agrupan en dos grupos, siendo el primero conformado por x al cubo más x al cuadrado y el segundo por x más 1. Posterior a ello se agarra el término con el menor exponente, con el exponente más chico. Esto para que se pueda multiplicar por el último grupo, x más 1.
y quedaría de este modo. X al cuadrado por x más 1 da como resultado x al cubo más x al cuadrado. Y 1 por x más 1 queda como x más 1. Ya se obtuvo el factor común. Ahora el factor común se divide entre el factor común para poder dejar solo al x al cuadrado y al 1, quedando así x más 1 por x al cuadrado más 1. Y se vuelve a aplicar propiedad distributiva para comprobarlo. Sigamos con el trinomio cuadrado perfecto. Su regla indica que si el resultado del producto es igual al segundo término del trinomio, entonces es cuadrado perfecto, y su factorización es igual al cuadrado de una suma o diferencia de raíces del primer y último término. En esta expresión algebraica se muestra que tanto el primero como el último término tienen raíz cuadrada exacta, siendo 2x al cubo la raíz de 4x sexta, o 4x elevado a la sexta potencia, y 7x siendo la raíz cuadrada de 49x al cuadrado. Y para comprobar de que es trinomio cuadrado perfecto, se necesitaría multiplicar la raíz del primer término por la raíz del segundo término, por 2, quedando así 2 por 2x al cubo por 7x, dando como resultado 28x a la cuarta potencia, siendo ese el segundo término del trinomio. Y para que esté bien la factorización se le tiene que agregar el signo del segundo término al resultado, quedando así 2x al cubo menos 7x elevado al cuadrado. Para comprobarlo también se aplica propiedad distributiva, operaciones inversas a la factorización, dando como resultado el mismo trinomio cuadrado. Factorización de un término derivado de binomios con término común. Es más fácil de lo que se escucha. Para obtener el trinomio equivalente al producto de dos binomios con término común, se suma el cuadrado del término común, en el caso del ejemplo siendo a, más el producto de este por la suma algebraica de los términos no comunes, quedando así 8 y 5, 5 más 8 por a, y el producto de estos dos últimos términos, siendo su multiplicación, da como resultado 40. El resultado completo sería a cuadrada más 13a más 40. Bastante sencillo. Sigamos con la factorización de método de tijera. El método de tijera, o método de los números encontrados, se multiplican de forma cruzada, separando así los cuadrados. En el caso del ejemplo se queda el coeficiente arriba en una sola x, abajo la otra x, dejando asimismo múltiplos que al multiplicarse de 9, pero al sumarse den 3, menos 3. Por lo tanto tendría que ser uno positivo y uno negativo. Multiplicando 2x por menos 3, dando como resultado menos 6x, y x por 3 dando como resultado 3x. El resultado de esa resta sería menos 3x, siendo el segundo término. Ya después quedaría agruparlos linealmente. Quedaría 2x más 3 por x menos 3. Y para comprobarlo también se aplica propiedad distributiva. Y si el resultado es correcto, será la misma expresión algebraica que la del principio. Ya por último está la factorización por división sintética. Para poder factorizar por este método, se necesita agrupar toda la expresión de manera descendente, como se muestra x al cubo menos 5x al cuadrado más 2x más 8. Posterior a ello se tiene que sacar todos los divisores del término independiente, siendo este el 8.
y los divisores del primer término, siendo x al cubo como coeficiente 1. Al dividirlos nos damos cuenta de que queda más o menos 1, más o menos 2, más o menos 4, más o menos 8. Y acá es cuando se efectúa la división sintética. Se colocan todos los coeficientes de la expresión, siendo 1, menos 5, 2 y 8. Y se van dividiendo por los divisores del número 8, siendo positivo o negativo. Y así hasta llegar al 0. En este caso dio menos 1. Y ahora hay que pasar el menos 1 al otro lado del igual. Pasa con la operación contraria, pasa sumando y queda x más 1. Después, con los siguientes términos que quedaron, se les resta un exponente, quedando así x al cuadrado menos 6x más 8. Y se factoriza por el método que mejor convenga. En este caso, el factorización por método de tijera, dando como resultado el menos 6, que es el término del medio. Se agrupan ambos términos y ya quedaría factorizado. Quedaría x más 1 por x menos 2 por x menos 4. Se aplica propiedad distributiva para poder comprobar, y si el resultado de la propiedad distributiva es la misma expresión que la del principio, está bien realizada la factorización. Muchas gracias.